Hoy, en Acá estamos, te proponemos escuchar la historia desde una mirada más amplia. Historia agrietada, con Daniel López. Acá estamos, miércoles después de las 18:30 horas, por FM 89.5, Radio Municipal de General Rodríguez. Bueno, muy buenas tardes, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy no es miércoles y viernes, pero bueno, acá estamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Ale? ¿Qué hoy estás solo? Estamos con el señor Luis Mansur porque Tula no anda por acá hoy. Ah, bueno, mucho gusto, buenas tardes. El gusto es mío. No sé, con Tula no sé qué pasa, ¿eh? Te anda escapando. Sí, anda escapando, sí. No sé qué tenía... No, me dijo que tenía algo que hacer, pero viste, yo, imposible, inchequeable, así que bueno. No, claro. Vamos a creerle, vamos a creerle. Ya está, claro. Bueno, hoy tenemos una historia que tiene que ver con la misiadura y con la pobreza de alguna manera. Porque vamos a hablar de la historia de la papa. Ajá. Me sorprendió el otro día que fui ahí a una casa que venden comidas en el centro de Moreno. Promocionan la venta de papas fritas. Sí. Y entonces digo, bueno, voy a comer un pancho. ¿Un pancho? No, dice, pancho no hay. Y bueno, ¿y qué hay como para acompañar? No, solo papas, me dijo. Me llamó la atención ese detalle, ¿no? Sí. Solo papas. Bueno, la historia de la papa es muy interesante porque está asociada a la pobreza directamente, ¿no es cierto? Sí, sí. La papa es un producto americano, es decir, es originaria de América. Como muchos otros, por ejemplo, el maíz, bueno, la palta, los tomates, ya sabemos, el cacao también. Algún día vamos a hablar, historias interesantes, el maní. Hay muchos otros. Los españoles cuando vinieron también trajeron productos. Acá, por ejemplo, el trigo y el arroz, que son, junto con la papa, los tres alimentos que sostienen la gran alimentación del planeta. El trigo y el arroz vinieron de Europa. Y vino también la caña de azúcar, que después pegó muy bien acá y hicieron los cultivos. Bueno, hoy, como dije, vamos a hablar de la papa. Es un alimento muy nutritivo y especialmente barato, digamos, porque prolifera mucho, la planta da muchas papas y entonces sirve, digamos, para alimentar a multitudes, a mucha gente. Los conquistadores que vinieron acá buscando el oro, la llevaron. Por primera vez hay constancia de cultivos de papa en Europa en el 1565, en las Islas Canarias. Y más o menos para 1573 la papa ya se cultivaba completamente en España. Era de cultivo en España. Y tenía mala fama, de movida tenía mala fama. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque como estaba por debajo de la tierra, se creía que era peligrosa, en realidad se creía que era venenosa. No pasó solo con la papa, pasó incluso con otros frutos que fueron de acá, por ejemplo el tomate. Tomate corrió la misma suerte, casi 200 años no se lo consumía porque la gente le tenía miedo al tomate. Ah, mira. Sí, y con la papa pasó lo mismo. Se le daba de comer a los chanchos y comían los animales, porque claro, como en su esencia la papa queda debajo de la tierra y luego todos los años brota, las vacas y los animales se comían las plantas y la papa siempre quedaba debajo de la tierra y servía como abono, digamos, ¿no es cierto? Muchos pensaban eso, que la papa era venenosa. Se la daban a los mendigos la papa, a los pobres que no tenían absolutamente nada para comer. Los primeros que adoptaron, digamos, la papa fueron los marineros. Los marineros sí,
porque llevaban algunas para consumirlos en viajes muy largos. Y por eso fueron ellos los que la extendieron a China y a Japón casi en los primeros años del siglo XVII. Y después sucedió en Europa que había una gran necesidad de que la gente tuviera para comer. Y hubo un francés, un agrónomo, que es de apellido Parmentier, Anthony Parmentier, quien es el que logra, digamos, que las clases bajas la acepten. Esa planta, las plantas de papa, como tienen lindas flores, las plantaban en los palacios, digamos, ¿no es cierto? En los palacios del rey. Entonces, ¿qué hizo él? Para que los pobres la acepten como una planta, hizo un truco que a veces hace la publicidad, ¿no es cierto? La consumen los ricos, entonces los pobres la van a aceptar. ¿Qué hizo? Hizo plantar en unos jardines que había ahí cerca de la Torre Eiffel y el Arco del Triunfo, que no eran cerrados los jardines, sí eran cerrados, eran públicos pero cerrados. Entonces, durante el día los jardines se abrían y de noche se cerraban. Y él lo que hizo, estaba el rey Luis XVI, que no era un rey muy querido, entonces él lo que hizo fue que cerraran los jardines de noche, pero que le permitieran a la gente robar las papas de noche. Digo, que hicieran como la vista gorda, digamos, y aceptaran si era necesario algún pequeño soborno para que los pobres pudieran robar esas papas que se entendían que eran las papas que consumía la nobleza. Y con eso lograron que los campesinos y los pobres comieran, digamos, comenzaran a consumir ese producto que vuelvo a repetir, como venía de abajo de la tierra, se pensaba que era un producto que no era para las personas. Más o menos en 1770 o alrededor de 1770, Europa tiene una hambruna muy grande, muy grande. Y entonces ahí se reconoce el valor de la papa como alimento, digamos. Porque cuando había una mala cosecha de cereal se quedaban sin nada. Y entonces la papa empezó a ser la otra pata, digamos, ¿no es cierto? El cereal estaba mal, pero como la papa era un cultivo de bajo tierra, tenía otras posibilidades. Donde fue muy, muy celebrada fue en Irlanda. En Irlanda había una pobreza muy grande y el 80% de la población, de los pobres, comían papas. Hay un cuadro muy famoso de Van Gogh, de la primera etapa de Van Gogh, que está en el Museo de Ámsterdam, que se llama así, Comedores de Patata. Y el cuadro muestra, digamos, unas personas, unos aldeanos, comiendo papas, exclusivamente papas. Era digamos, un alimento de la pobreza, ¿no es cierto? En Europa entonces empezaron a imprimirse algunos folletos de cómo cultivarla, para que la gente, y las aplicaciones que podía tener para que la gente las empezara a usar. Les empezaron a llamar manzanas de tierra. Y bueno, y ahí se empezaron a convertir en un alimento digno de las personas, un producto que después iba a revolucionar la industria un poco más adelante. Ahora lo vamos a ver. Así nace, digamos, la papa cortada, tanto en rodajas como bastones, y frita, que se le llama papa a la francesa. Digamos, la papa originariamente frita se le llamaba papa a la francesa. Ese origen está disputado del nombre, está disputado, no el nombre, sino quién empieza, digamos, con la tradición, si Bélgica o Francia. Y las papas secas que vienen en paquete se llaman a la inglesa. Bueno, sí. Bueno, ahora sucede lo siguiente, ¿no? El éxito de la papa también tenía un costado complicado, y fue que las papas que ellos tenían en Europa provenían de unas pocas variedades que habían ido de América.
más o menos parecidas genéticamente. Y entonces eso sucede, o lo que sucede con eso es que las papas son muy vulnerables, o cualquier cosa que provenga de poca clonación genética es vulnerable. Y entonces una enfermedad o una plaga podía destruir los cultivos. Y bueno, y el desastre se dio. En 1844 y 1845 hubo un moho que atacó esas plantaciones de papa. Se llamó el tizón tardío ese patógeno. Y arrasó con los cultivos de papa de toda Europa continental, completa, desde Bélgica hasta Rusia. Y en Irlanda peor todavía, porque ya dije, en Irlanda el 80% de la población se alimentaba exclusivamente de papas. Y bueno, destruyó 3 cosechas el tizón tardío. Y provocó una hambruna que en ese entonces mató más o menos 1 millón de personas. Bueno, posteriormente el colonialismo y la emigración de Europa llevaron la papa prácticamente a todos los rincones del mundo, porque el colonialismo la llevó junto con los misioneros, la fueron llevando, digamos, a sus colonias, y entonces fue a parar a la India, al delta del Nilo y obviamente también a África, ¿no es cierto? Nigeria, todos los países africanos recibieron la papa como un alimento, un superalimento, que a veces en muchos casos era el único que había. Desde Europa vino a América del Sur la papa. Aunque parezca mentira, la Argentina vino desde Europa, o sea, haciendo ese recorrido. Se estableció, desde allá se estableció en Argentina y también en Brasil. Bueno, posteriormente la papa fue a Estados Unidos también. Y en Estados Unidos es donde hay una historia que ellos se arrogan, digamos, la papa que le llaman Saratoga Spring, Saratoga Chips, que es la papa, como la conocemos, como la papa frita que se consume en los bares, que se consume cuando uno toma una cerveza. Siempre esas historias son como la de la milanesa que se le quemó y que hizo la milanesa a la napolitana. Bueno, esta es una historia más o menos parecida porque es como un cliente que fue a ese restaurante de Saratoga Springs, de Saratoga en Nueva York, y pidió papas y se las mandó de vuelta porque estaban poco cocidas. Que las cortara más finas y se las diera más cocidas. Y entonces el cocinero las volvió a mandar y otra vez se las mandó de vuelta. Y finalmente, digamos, el cocinero enojado hizo unas papas súper finitas y las cocinó de manera que no se podían pinchar con el tenedor. Y se las mandó a la mesa y encima le mandó mucha sal. Y se las mandó a la mesa y bueno, ahí los comensales se quedaron sorprendidos y pidieron más. Esto cuenta la historia. Claro. No, bueno, claro, pero esto cuenta la historia. Incluso es más, está, digamos, la persona que era el chef, que figura como el creador de esta papa, y en la tumba de él figura, digamos, un epitafio que tiene que ver con eso. Eso en Estados Unidos, ¿no es cierto? Ellos bautizaron a esta papa como Saratoga Chips. Y entonces ahí la papa se convierte en aperitivo. Después en 1920 se inventa el pelador de papas, el pelador mecánico de papas, que va a construir, digamos, a la fabricación de las papas en multitud, digamos, estas papas fritas, ¿no? Ya industrializadas. Es el aperitivo que más se vende en todo Estados Unidos. Y después los McDonald's, aunque parezca mentira, la cadena McDonald's fue la que trabajó muchísimo, millones de dólares gastaron para perfeccionar esas papas fritas de los franceses. Hubo otra firma canadiense, que bueno, acá la conocemos muy bien porque se llama McCain, comienza a producir papas fritas congeladas en 1957. Y va a abrir 55 fábricas en todos los continentes, salvo en la Antártida, están todos los continentes. Simplemente con un producto, papas.
hay algunos estudios que se han hecho en animales, incluso en el hombre, dicen que ese alimento resulta irresistible porque tiene gran contenido de grasa y también carbohidratos, y el cerebro lo asimila casi como un premio. ¿La papa frita? Sí, la papa frita. Hoy está documentado de que hay regiones del cerebro relacionadas con el sistema de recompensas similares a las que ocurre con el chocolate y con el queso, por ejemplo. Claro, hay una parte del cerebro que se activa, esto se puede ver, la electrónica hoy lo permite, se activan partes del cerebro que se le llaman, que están en el lóbulo posterior concretamente, y se le llaman precisamente centros de la recompensa. En realidad se desconoce completamente qué sustancia de la papa produce esta reacción en el cerebro, pero así sucede. Vieron que es adictivo comer papas fritas. Sí. Bueno, aunque parezca mentira, hay un centro, digamos, internacional de la papa que protege precisamente los tubérculos de papa a nivel mundial. Sí, esto yo lo vi, es muy loco, yo lo vi en un programa de Netflix. ¿Pero qué es como donde se guarda el metro patrón, más o menos en Francia? Tal cual, es un centro impresionante. Yo lo vi en una serie de Netflix que tienen las papas, incluso tienen, digamos, la clonación genética de las papas, y tienen también las papas congeladas de todos los tipos y variedades que hay. Es una fundación que se hizo en 1971, hay más de una de esas fundaciones, y está en Perú, la principal está en Perú, pero también hay en Quito, y tienen oficinas en prácticamente todos los países del mundo. Tienen en Asia, inclusive en África. Tienen 5.000 tipos diferentes de papa silvestre y más o menos 6.500 variedades de camote, que el camote es la batata. También tienen otras que son raíces, 1.300 tipos de otro tipo de raíces, que son andinos, provenientes también de Bolivia, de Ecuador, de Perú. El CIP se llama. Este centro también produce semillas que las provee, y son las semillas que son mejoradas, digamos, con todo lo que tiene que ver con genética para resistir a enfermedades, heladas, sequías. Este centro lo que aspira, digamos, es a evitar que pudiese haber en el mundo un desastre y que el mundo se quedara sin la papa. Porque hay que entender esto, la papa junto con el trigo y con el arroz son los tres pilares que sostienen el mundo, pilares alimenticios que sostienen el mundo. Aunque parezca mentira, ¿no es cierto? Las grandes poblaciones, el mundo tiene 7.000 millones de habitantes. Las grandes poblaciones del mundo o consumen uno, otro u otro. Esos son los pilares de la alimentación. Nosotros acá, como país, digamos, agrícola por excelencia, tenemos los tres. Pero bueno, hay lugares donde hay uno o hay otro. Por ejemplo, los asiáticos ya sabemos que tienen el arroz. Y bueno, iba a decir eso, que hay un programa una serie de Netflix que hace un actor que se llama Zac Efron, que habla de ecología, y en uno de esos programas lo muestran a ese centro, al CIP. Los hacen pasar y tienen que entrar así como si fueran astronautas porque las papas están congeladas, están criogenizadas, ¿no es cierto? Así que no es una cosa menor, digamos, el trabajo que se ha hecho como para proteger de cualquier calamidad, digamos, este producto que tiene que ver con la alimentación del mundo. Nosotros por ahí no lo tenemos tan presente, pero consumimos muchísima papa, digamos, en el año, ¿no es cierto?, los habitantes. Bueno, hoy quería mencionar esta historia, que es una historia que
que tiene que ver, digamos, con la pobreza, porque la empezaron consumiendo los pobres, pero hoy es un producto que ya está prácticamente en todas las capas y en todos los niveles. Está bien, muchísimas gracias. Esa es la historia de Or. Les agradezco el espacio y les mando saludos. Gracias. Gracias. Excelente. Muchas gracias. Bueno, hemos terminado. Gracias por estar